verles caras, rostros nuevos, rostros conocidos. Así que vamos a ir al mensaje de la palabra de Dios. Hemos adorado al Señor y ahora vamos a recibir su palabra para nuestras vidas. Les voy a invitar a ir al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, y vamos a ir al capítulo 6. Evangelio de Marcos, capítulo 6. Vamos a leer desde la porción del versículo 53 y vamos a tocar hasta el capítulo 7, versículo 23. Vamos a estar tocando toda esta porción. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible y que se pueda entender el mensaje. Oro que el Señor trate con tu corazón. Oro que el Señor obre y quite toda distracción en este preciso momento. Ahora es tiempo de sentarte, ahora es tiempo de escuchar lo que Dios tiene para tu vida, para tu alma. Así que nuestro título en esta mañana es Lo torcido, y mírenlo así, se los voy a mostrar. Lo torcido no puede enderezarse a la fuerza. Ese es nuestro título. Lo torcido no puede enderezarse a la fuerza. El corazón perverso, el corazón sucio, el corazón torcido del hombre no puede ser cambiado, limpiado o enderezado por el esfuerzo humano. No hay leyes, no hay reglas que podamos imponernos que puedan producir un cambio en el corazón del hombre perdido. No lo hay. No existe. Este trabajo no le fue dado al hombre, sino a la persona de Jesucristo, al padecer el justo por los injustos, al cargar Él el pecado de todos nosotros en aquel madero, en aquella cruz del Calvario. Solo a través de Jesucristo, Él sufrió la llaga y por su llaga fuimos nosotros curados. Puedes tú en esta mañana ser curado de la enfermedad que aqueja a tu corazón y es el pecado. Tu corazón no lo veas rojo, velo negro. De esa manera es como Dios lo ve. Negro por el pecado, está contaminado y solamente a través de Cristo. Por eso Isaías, capítulo 40, versículo 4, dice, todo valle sea alzado, todo monte, dice, bájese, y lo torcido se enderece. Y lo torcido se enderece. Pero la forma de enderezarlo no es a través de las reglas, las leyes y el esfuerzo del hombre, sino solamente a través de la gracia, del amor, de la misericordia, de la compasión de aquel Jesucristo que murió en la cruz por ti y por mí. Él puede enderezar ese corazón. Así que nuestro tema es, las reglas no pueden hacer lo que solo la gracia vino a hacer. Ese es nuestro tema. En otras palabras es, el hombre no puede cambiar lo que Dios vino a remendar. Recuerda, el corazón. El mensaje va al corazón. Martín Lutero y Juan Calvino, en el año 1500, siglo XVI, fueron los grandes reformadores de la Iglesia Católica. En aquellos tiempos, la Iglesia abusaba de los ciudadanos a través de poner o imponer prácticas ritualistas para que esas personas pudieran llegar a la presencia de Dios. Y como muchas otras cosas que hacían era vender indulgencias. Lo que hacían era venderle a las personas por dinero el perdón de sus pecados. Perdonaban a los pecadores por el dinero que ellos traían.
Lo que estos hombres hicieron en aquellos días fue algo revolucionario para toda la sociedad. Ahora, así como estos, pero en una mayor medida, Jesucristo fue un revolucionario en el siglo I para todos aquellos judíos que estaban en aquel tiempo. Un reformador es uno que hace modificaciones con el fin de mejorar, con el fin de corregir o con el fin de enmendar cosas que se han dañado. Jesucristo hizo algo así. En Mateo 5:17, no lo busquen, pero Jesús dijo, no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, para anular, para quitar, sino para cumplirla. Para cumplir lo que el hombre no puede hacer con sus fuerzas, sino solo con la gracia del Dios que vive. Amén. Resucitó de entre los muertos y está esperando a que vengas a Él. Por lo tanto, el gran objetivo de la venida de Cristo era poner o dejar a un lado la ley ceremonial y moral para dar lugar a la gracia y a la buena voluntad de Dios con los hombres a través del cumplimiento de la ley por Cristo Jesús. Las cosas que nosotros los hombres no podemos hacer y no vamos a alcanzar nunca en la vida, lo hizo Jesucristo en esta tierra. Él lo cumplió por cada uno de nosotros para sanar el gran problema del corazón del hombre. Tu problema, mi problema. Jesús lo vino a sanar. Vamos al versículo 53. Marcos 6, versículo 53. Dice, terminada la travesía, recuerden que Jesús había ido con sus discípulos a un descanso. La gente se amontonó en aquellos días y Jesús comenzó a enseñarles porque los vio como ovejas desamparadas que no tenían pastor y luego los alimentó a más de 5.000 personas, en realidad a más de 15.000 personas, con tan solamente 5 panes y 2 peces. Luego de eso los embarca a sus discípulos y les dicen, váyanse al otro lado, hacia la otra ribera, y en medio de eso se levanta una tempestad y los discípulos iban remando en contra de la corriente, hasta que Jesucristo al verlos fue hacia ellos a través del agua caminando, y el Señor sube, calma la tempestad y los hace pasar al otro lado. Ahora dice el versículo 53, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Según algunos historiadores como Josefo, dicen que esa ciudad, Genesaret, era realmente hermosa, era realmente fructífera y más allá de eso era densamente poblada. Estaba completamente poblada aquella región. Continúa diciendo, versículo 54, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaban. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Nos dice que ponían a las personas, a los enfermos, a los pies de Jesucristo para que Él los sanase. Los mercados de las plazas en aquellos días se habían convertido en pasillos de hospitales prácticamente. Todos los enfermos eran puestos allí en las plazas y Jesús iba caminando e iba sanando a todas aquellas personas. Y es más, le rogaban, déjanos tocar el borde de tu manto. Muy posiblemente todas estas personas ya habían escuchado la historia de aquella mujer que había tenido flujo de sangre por más de 12 años y había gastado todo lo que tenía en médicos, pero nada le ayudaba. Solo cuando lo vio a Jesús y se metió entre la multitud y lo tocó, dice que de repente quedó libre de aquel azote.
Y eso se ha corrido, eso se divulgó, y estas personas estaban allí y decían, tan solamente queremos también tocar el manto para que Él pueda también sanarnos a nosotros. Presten atención a las Escrituras, querido oyente, querido hermano, porque hay una realidad, y es que no encontramos indicio alguno de que una persona haya venido a la presencia de Dios, se le haya acercado a Cristo solicitándole ser sanado y que Cristo no lo haya hecho. No hay evidencia. Jesucristo a cada persona que recurrió a su presencia volvió transformada, volvió cambiada. Y lo mismo puede pasar contigo en esta mañana. Puedes quedarte completamente seguro, puedes tener la certeza que si tú vienes a Jesús en esta mañana rogándole la sanación de tu alma, de tu corazón que está torcido y contaminado por el pecado, puedes tener la seguridad que Él te limpiará, que Él te sanará, que vas a volver a tu casa transformado por el poder de Dios en tu vida. Capítulo 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. La fama de Jesús estaba ahora tan extendida por toda la región que una delegación de judíos religiosos estaban tomando la iniciativa de irse de Jerusalén hacia aquel lugar para encontrarse con Jesucristo. Y claramente estos fariseos y escribas estaban pensando, los religiosos que están en aquella región de Galilea no están demasiado capacitados como para poder enfrentar las enseñanzas que este hombre Jesús está trayendo. Por lo tanto, ellos agarraron y se fueron un grupo hacia aquella región. Ahora, el periodo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, en esa transición, en ese cambio, hubo grandes cambios que no quedaron registrados. Ocurrieron cambios de gran importancia, como por ejemplo, surgieron grupos religiosos, surgieron grupos políticos que no son mencionados en el Antiguo Testamento, pero surgieron con un propósito o con un fin bueno. Estos grupos políticos o religiosos eran, por ejemplo, los fariseos, eran los escribas, eran aquellos saduceos y aquellos herodianos que mencionan las Escrituras. En el Nuevo Testamento lo vemos, pero surgieron antes. Ahora, los escribas comenzaron en los tiempos de Esdras y estos eran intérpretes profesionales, estos eran eruditos de las leyes, de la ley de Dios. Pero hubo un tiempo, hubo un proceso en el que ellos dejaron de prestar atención al espíritu de la ley y se volcaron y empezaron a preocuparse más por la letra que por el espíritu mismo de aquella ley. Y empezó a haber una pequeña desviación en aquellos escribas. Comenzaron bien, pero también están los fariseos. Que los fariseos también comenzaron con un propósito bueno, se presentaron para defender el modo de vivir del judío contra las influencias del exterior, contra la influencia de los paganos, contra aquellas prácticas que venían a invadir las prácticas judías. Entonces ellos lo que hacían era tratar de separar, pero a través de las reglas y de las tradiciones, que los fariseos, con ese deseo de mantenerse separados y puros para Dios, comenzaron a crear tantas tradiciones que empezaron a darle más énfasis a las tradiciones y a las reglas que los hombres crearon que a la ley misma de Dios, transformándose en legalistas. Empezaron a vivir por un conjunto de reglas para poder obtener el favor del Dios vivo. Ellos ahora vivían para cumplir todas esas reglas, esas normas.
para que pudiesen alcanzar gracia, hallar favor de Dios para ellos. Se convirtieron en legalistas, se convirtieron en hipócritas. Ahora ellos no aplicaban ni vivían ese conjunto de reglas para sus vidas, pero los obligaban a las personas a que las cumplan y las practiquen para su vida, para alcanzar el favor de Dios. Empezaron bien, pero se desviaron. Por lo tanto, nos dice el versículo 1, que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Ahora, estas personas vinieron, se presentaron donde Jesús estaba y dijeron, vamos a evaluarlo, vamos a examinarlo. Y no estaba mal el propósito con el cual venían. Ellos estaban encargados, los escribas y los fariseos, de proteger a Israel de cualquier falso profeta o de cualquier falso mesías que viniese hablando por allí. Entonces estaban estos escribas y fariseos para examinar lo que decían, y decían, no, este no. Este es un falso, este es un mentiroso. De esa misma manera se presentaron ante Jesús. Pero la manera en la que comenzaron a evaluar a Jesús no era del todo correcta. No lo estaban examinando correctamente. En primer lugar, ellos ya tenían resuelta la opinión y el pensamiento que tenían respecto de Jesús. Ellos no fueron para ver si verdaderamente Jesús era. Ellos ya pensaron, Él es un falso, Él es un mentiroso, Él es un impostor, no le vamos a creer. Ellos ya estaban decididos y determinados a no creer a ninguna palabra de Jesucristo. Y quizás tú estés en esta mañana en la misma condición. Sentado aquí determinado a no creer nada. Determinado a no creer en Jesús. Estás acá simplemente porque te insistieron. Ojo, a mí una vez también me insistieron. Y fui para agradar y para que, en otras palabras, me dejen en paz. Yo lo hice, y quizás tú también lo estás haciendo en este momento. Pero ten cuidado, porque de esta manera vinieron los fariseos, ya con un concepto, ya con una opinión. Y en segundo lugar, ellos no evaluaron a Jesús según las medidas de la palabra de Dios, sino que ellos evaluaron a Jesús según las tradiciones de los hombres. Ellos vinieron mal a hacerlo. La palabra tradición se nombra alrededor de 6 veces a lo largo de esta porción de Marcos capítulo 7. Y lo que Dios quiere mostrarnos a lo largo de este capítulo no es que las tradiciones sean malas. Y escúchenlo bien. No que las tradiciones sean malas, no que las reglas sean malas, pero las reglas y las tradiciones deben sujetarse a la ley escrita de Dios. Eso es lo que el Señor nos va a mostrar. El legalismo de estos hombres no le permitió ver la mayor obra de salvación que se manifestó en el mundo en aquellos días. Sus ojos estaban así abiertos, mirando las pequeñas cositas. Pero sus ojos estaban completamente cerrados para ver la grandeza de lo que Dios estaba haciendo. Versículo 2. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. El sistema religioso de aquellos días imponía reglas humanas sobre la ley de Dios. O imponían reglas humanas como si fuesen la ley de Dios, para enderezar por medio de la fuerza aquel corazón torcido, para hallar gracia ante los ojos de Dios. Eso es lo que estaban haciendo con esto. Creando un conjunto de reglas
que pudiesen enderezar un problema interno para alcanzar el favor y la gracia de Dios. Ahora noten que Marcos dice que los vieron comer con manos inmundas. En el versículo 2, algunos de los discípulos de Jesús comen pan con manos inmundas. Le dicen manos inmundas, no le dice con manos sucias. Así que el enojo y la frustración, el reproche de estos hombres no tiene nada que ver con la higiene personal, sino que tiene que ver con una falsa santidad. Una falsa santidad. Ellos se consideraban más espirituales, ellos se consideraban en una mejor posición ante los ojos de Dios y ante los ojos de la sociedad, solamente porque seguían ciertas reglas o ciertas prácticas religiosas. Estos habían edificado un inmenso sistema de tradiciones impuestas y entretejidas juntamente con la ley. La ley de Dios llegó a estar al mismo nivel que las tradiciones de los hombres. Y estaban entretejidas, estaban juntas. Lo que dice la palabra de Dios tiene que estar en el mismo favor que lo que dicen las tradiciones. Tal es así que llegaron a decir que si uno hablaba de la palabra de Dios y iba en contra de las tradiciones, entonces merecía un castigo. Entonces era una persona que no era digna de entrar en la presencia de Dios por haber hecho tal cosa. Lo pusieron al mismo nivel, y quebrantar una de las tradiciones era pecar contra el mismo Dios, como si estuviese quebrando la palabra de Dios. Pero en lugar de reconocer solo la palabra de Dios como la única autoridad y fuente de toda cuestión de fe y conducta, comenzaron a mirar las tradiciones y las prácticas de los hombres como si fuesen demandas de Dios para su vida. ¿Me van siguiendo? Eso es lo que comenzaron a hacer. El rabino Eliezer dijo: aquel que expone las escrituras en oposición con la tradición no tiene parte en el mundo por venir. Tan extremistas eran que otro rabino judío dijo de esta manera: aquel que come con las manos sin lavar peca tanto como el que se acuesta con una ramera. Miren al nivel que ponían esa práctica, esa tradición impuesta por los hombres, al nivel de la misma ley de Dios. Llegaron a decir que aquellos que comían pan con las manos sucias era como comer excremento. Un rabino erró en la práctica, en esa ceremonia de lavarse, porque era todo una ceremonia. Tenías que saber cómo hacerlo. Se lavaban hasta los codos, se tenían que limpiar todo, las uñas entre los dedos, con las palmas. Era todo un protocolo que debían hacer. Y uno erró en la forma de su lavado, y tal es así que lo excomulgaron. Lo sacaron. Otro que no lo cumplió directamente, lo mandaron preso. Cuando no se cumplían las leyes, las tradiciones, eran castigados. Y así impedían que otras personas se pudiesen acercar al Dios vivo. A través de todas estas reglas, impedían que la gente llegue a Dios. Estos hombres habían olvidado claramente de Proverbios 36, que dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Estos hombres se habían olvidado de aquella porción que dice en Isaías 62:2, que dice: miraré al que tiembla a mi palabra, no a las reglas humanas para salvación del alma. Yo voy a mirar a aquellos que tiemblan a mi ley, a aquellos que se sujetan a la palabra de Dios. Es fácil para nosotros en nuestros días pensar que
estos líderes religiosos o toda esta cultura religiosa estaban poniendo énfasis en cosas que tontas, que necias. Quizás para nosotros parece fácil, ¿no? Pensarlo de esta manera. ¿Cómo iban a hacer eso? ¿Cómo llegaron a poner las tradiciones y las reglas de los hombres al mismo nivel que la palabra de Dios para alcanzar el favor de Dios? ¡Qué locura! ¡Qué tontos que eran! No. Tú y yo tenemos que luchar cada día contra esta locura de las tradiciones y de las reglas humanas. Cada día debemos luchar con eso, porque tendemos a ponerla al nivel o aún más alto que la palabra de Dios. Tal es así que todo comienza con un fin espiritual. Todo comienza con un fin bueno, pero se tiende a terminar mal cuando uno no tiene cuidado. Por ejemplo, lean el manual de miembros, si alguno, ya los que son miembros, hay reglas que cumplir. Otra vez, las reglas no son malas. En toda institución hay reglas para mantener un orden. Pero hay veces que esas reglas se las termina tomando como si fuese la misma palabra de Dios. Tal es así que aún hoy hay pastores que piensan que si te subís al púlpito sin una corbata, estás en pecado. Estás en pecado. Hay algunos que piensan que si no cantas un himno y cantas una canción que no sea himno, es pecado. Hay algunos que piensan que hay ciertos instrumentos que son del diablo y son pecaminosos. Hay que tener mucho cuidado. Porque sí me gusta que nos paremos en el púlpito y las reglas están, y que predica con camisa y corbata. Pero esa es mi preferencia. Esa es mi preferencia. Para poder guiar la iglesia hacia un camino. Pero no significa que el que no lo haga está en pecado. ¿Se dan cuenta? A lo que estoy tratando de ir. Debemos tener mucho cuidado porque esto es algo muy fácil de meterlo en nuestra vida. Un ejemplo más. Aún los domingos a veces, ¿no? El domingo que es el día para el Señor. Es el día de reposo, el día de descanso para venir, congregarnos, dedicárselo al Señor, descansar de toda actividad secular para el Señor. Y algunos quizás vienen a la iglesia y luego van a dormir una siesta. Otros quizás vienen a la iglesia y luego se van a caminar y caminan kilómetros. Otros quizás vienen a la iglesia y luego toman un libro y leen y tratan de leer libros que puedan instruirlos y animarlos en todas las cosas espirituales. Y puede ser que suceda que aquella persona luego de la iglesia vuelve a casa y continúa con sus pensamientos en las cosas del Señor. Piense que el que se acuesta a dormir está en pecado. O el que sale a caminar y no usa el tiempo para hacer cosas que le edifican espiritualmente, está en pecado. No es una tontería. Es algo que muchos lo piensan. Debemos tener cuidado porque fácilmente nos desviamos. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Estos hombres no pudieron encontrar ninguna falla, ninguna desobediencia de Jesucristo ante la ley escrita de Moisés. Por lo tanto, intentaban prenderlo a través de la desobediencia en las tradiciones humanas. Y tal es al punto que le dicen, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? ¿Por qué no se amoldan? ¿Por qué no se conforman? ¿Por qué no viven? ¿Por qué no aplican aquellas tradiciones que los ancianos pusieron? En otras palabras, le estaban diciendo,
Le decían, si tú, que te haces llamar un maestro espiritual, si tú que dices y anuncias ser Dios, si tú que dices ser el Mesías, ¿cómo puede ser que tú no guardes las tradiciones y peques de esa manera contra Dios? Eso es lo que le estaban diciendo. Versículo 6 al 13. Así le responde el Señor. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los carros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Ojo, otra vez, que no son malas en sí, pero, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ahí estaba el problema, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, escorbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Jesús solamente le tiró una. Pero muchas semejantes a estas estaban haciendo todas estas personas. Jesús le dice, ustedes dicen obedecer a Dios con sus bocas, pero con sus hechos, con sus conductas, le niegan. Porque sus reglas están por encima de la ley de Dios. En otras palabras, les dijo, ustedes son legalistas. Y otra vez, no mezclen la palabra legalista para usarla para cualquier cosa. El legalista es el que vive por la ley, el que vive por el conjunto de reglas para alcanzar favor de Dios. Eso es un legalista. Jesús le dice en otras palabras esto. En primer lugar, ustedes están enseñando mandamientos de hombre como doctrina de Dios. En segundo lugar, el Señor les dice, con los mandamientos de hombres, ustedes están invalidando la palabra de Dios. No solamente enseñan doctrinas, reglas de hombre, como si fuesen la ley de Dios, sino que esas reglas ustedes invalidan la ley de Dios. Miren lo que dice el versículo 7. Enseñando como doctrina, mandamiento de hombre. Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Versículo 9. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Versículo 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Ahí estaba el punto, el foco, el enfoque. Quizás tú te encuentres de la misma manera, tratando de sanar tu corazón, tratando de enderezar tu vida, tratando de alcanzar la gracia de Dios para ti, a través de querer hacer cosas en las que Dios diga, ¡ay, qué bueno que es! No, no y no. No se puede enderezar lo que está torcido por la fuerza del hombre. Solamente a través de la gracia de Dios en nuestra vida es que se puede restaurar tu corazón, enderezar tu vida, alcanzar el favor de Dios para ti. Una versión de otra Biblia parafrasea lo que Jesús dijo en el versículo 6 y 7, citando al profeta Isaías, y dice así, estas personas hablan muy bonito acerca del Señor, pero no tienen para nada ningún amor hacia Él. Así está parafraseado. Parece con sus lindas palabras, pero su corazón está completamente alejado y no tienen amor. Su adoración es una farsa, pues dicen que Dios les ordena a las personas que obedezcan unas mezquinas reglas. Hermanos, es posible
tener la imagen, la apariencia de ser una persona religiosa, de ser una persona espiritual. Yo parezco espiritual, ¿no? Díganme, es fácil tener la apariencia de alguien espiritual, pero en realidad uno puede estar muy lejos de la presencia de Dios. Y este era exactamente lo que estaba sucediendo con estos religiosos. La pregunta es, ¿diría Dios algo similar respecto de nosotros? ¿Diría el Señor algo así respecto de tu vida? Quizás el Señor diga, ellos van a la iglesia, ellos están congregados, ellos vienen aquí, pero su corazón está lejos de mí. Ellos leen la palabra, pero su corazón está lejos de mí. Ellos oran con palabras bien armadas, muy bonitas y elocuentes, en público y aún en sus casas, pero su corazón está bien lejos de mí. Quizás el Señor diga de ti, ellos contribuyen con dinero en las ofrendas, pero su corazón está bien lejos de mí. Ellos hacen ministerios y están trabajando, pero su corazón está bien lejos de mí. Ellos aman el cantar y se paran y cantan con fuerza, pero su corazón está lejos de mí. Así que, ¿qué tipo de creyente eres? ¡Ojo con el legalismo! ¡Ojo con volverte un fariseo espiritual! Las reglas no pueden hacer lo que solo la gracia vino a hacer. El hombre no puede cambiar por medio de las reglas y las obras lo que por naturaleza está torcido, y es el corazón del hombre. Solamente a través de la muerte y de la resurrección de Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Deja de luchar, deja de resistirte. Es más difícil vivir por ese camino, andar por ese camino, que entregarle y consagrarle tu vida a Jesucristo. Deja de luchar. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Él quiere sanar tu corazón. Y Jesús es un ejemplo con estas personas, con estas tradiciones humanas, para mostrarles que ellos, creyéndose espirituales, estaban invalidando la ley de Dios. Uno de los 10 mandamientos, él utilizó uno de los 10 mandamientos, más específicamente el 5.º mandamiento, que dice que debemos honrar a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. El deber de los hijos, si un padre es pobre, o era pobre, por lo menos en aquellos días, y hoy también, no nos lo quitemos de encima, pero en aquellos días, si uno de los padres judíos era pobre y tenía necesidad, su hijo tenía la responsabilidad de aliviarle la carga en el mayor grado posible, en lo que pudiese, tenía que tratar de ayudarle. Tal es así que dice que merecen morir los hijos si maldicen a sus padres. ¿Cuánto más si viendo a sus padres que tenían necesidad y teniendo la capacidad de poder ayudarles y no lo ayudaban? ¿Cuánto más debía caerle un yunque y reventarlos contra el piso? ¿Cómo podían hacer una cosa así? Había surgido una tradición en aquellos días que era conocida como corbán. Y la palabra corbán es una palabra hebrea que significa dado o dedicado a Dios. Ahora, si uno de sus padres o sus padres tenían una necesidad física, necesitaban alimentos, pero uno de los hijos, viendo la necesidad de los padres, pero no quería ayudarlos, le bastaba solamente decir corbán, que significa todo lo que tengo es dedicado para Dios. Todo lo que tengo para ayudarte es para Dios. Y esto sonaba algo realmente espiritual. Porque dice, no te puedo ayudar a entender. Todo lo que tengo se lo estoy dando a Dios. Estoy haciendo un sacrificio.
Pero era una mentira. Eso era la mentira más grande que podía existir. Eso solamente, esa regla lo que hacía era acallar la conciencia de las personas. Porque aquellos hijos que decían, Corbán, todo lo que tengo para ayudarte he dado a Dios, ellos podían usar mientras tanto todo ese dinero y esas posesiones. No es que se la tenían que dar inmediatamente. Ellos podían seguir haciendo negocio, podían seguir administrando todo eso, hasta que morían y automáticamente todas esas cosas pasaban a todo el sistema religioso. Ahora, ellos, los religiosos estos, crearon esta tradición, claro está, que por un gran beneficio. Tener posesiones, pero también era acallar la conciencia de las personas para que pudiesen hacer aquellos deseos y aquellas cosas que querían cumplir. No voy a poder hacerlo, si me tengo que ayudar a mi papá y a mi mamá, no lo voy a poder hacer. Corbán. Ya lo veo a alguno diciendo, tengamos cuidado, porque también es responsabilidad nuestra. Hoy en día no estamos exentos de eso. Hijos, debemos honrar a nuestros padres en la medida de nuestras posibilidades. Debemos contribuir y ayudar en todo lo que podamos. Los líderes habían inventado esta regla. Otra vez, beneficio, acallar la conciencia. Pero haciendo esto, estaban invalidando y quebrantando el mandamiento número 5. Honra a tu padre y a tu madre. Les importó poco. Poco les importó. La tradición pasó a estar por encima de la ley de Dios. Estos hombres decían amar a Dios con sus bocas, porque decían todo lo que tengo es dedicado para Dios, pero en realidad su corazón estaba a miles de kilómetros de la presencia de Dios. Y a esto lo podemos unir con el versículo que utiliza Juan en 4:20. En vez de decir hermano, podemos decir padre. Y el versículo nos quedaría de esta manera. Por lo tanto, el versículo queda así. Yo amo a Dios y aborrezco a mis padres. El que hace eso es mentiroso. Dice, pues el que no ama a sus padres, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Se dan cuenta si cambiamos esas palabritas que en realidad va hermano? Si no amamos a nuestros padres, ¿cómo podemos decir todo lo que tengo dedicado para Dios? Eran unos mentirosos. Así es como actuaban los fariseos en contra del mandamiento. Y esta tradición daba la idea nuevamente de algo espiritual, algo consagrado a Dios, pero solo estaban haciendo lo que a ellos bien les parecía y les gustaba. El gran problema de estos hombres no es que estaban siguiendo ciertas reglas. Ese no era el problema. El problema es que ellos estaban enfocando en lo exterior, en lo visible, en lo que manifestaban y no en lo interior del corazón. Eso es lo que estaban haciendo. Ellos querían hacer con un conjunto de reglas lo que solo la gracia de Dios podía hacer en sus vidas. Ellos intentaban enderezar lo torcido a través de seguir las tradiciones. Necesitaban de Cristo. Amigo, necesitas de Cristo. No lo quiero seguir repitiendo más, pero necesitas de Cristo. Necesitas de Cristo. Necesitas de Cristo. Si viniste a la fuerza, necesitas de Cristo, amigo. Dios no me eligió. Minga que no te eligió. Dios sí te ama. Dios sí te ama y Dios sí quiere tu salvación. Él vino a pagar el pecado, no solamente de los nuestros, sino de todo el mundo. Él vino por ti, Él vino por mí.
El otro día veíamos un versículo. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. No dijo solamente a los rubiecitos, dejadlo venir a mí porque son los que escogí. Solamente a los coloraditos. Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora cuando crecemos dejamos de tener la posibilidad. Dios te ama, Dios te ama, Dios murió por ti. Dios quiere salvarte. Deja de buscar caminos alternativos. Ven a Jesús en arrepentimiento y fe. Él te salvará. Solo la gracia de Cristo es la que basta. Pero debes creer. Debes creer. Versículo 15 y 16. Nada hay fuera del hombre que entre en él. Versículo 14. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Jesús le responde espiritualmente ahora, haciendo énfasis en el lugar indicado. ¿Cuál era ese lugar? El lugar en el que debe estar nuestra atención es el corazón. Ahí los encamina. Ahí es donde va. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Tu problema no es exterior, tu problema es interno. Y solo lo solucionas a través de Jesús. A Dios le preocupa más lo que sale de nosotros que lo que entra en nosotros. Y esto no está queriendo decir que a Dios no le importa lo que nosotros escuchemos o lo que nosotros veamos. Ojo, no, está hablando específicamente de la comida y de aquellas tradiciones. A Dios sí le importa lo que escuchas y lo que ves, porque todo lo que tú consumas va a afectar a tu corazón y tu corazón lo va a replicar en obras. Vas a actuar conforme a lo que sale de tu corazón. Acá el Señor está haciendo énfasis en los alimentos que no afectan el corazón del hombre. Ustedes me están reprochando, ustedes me están diciendo que yo no soy espiritual y que yo estoy mal con Dios porque estoy comiendo con las manos sucias, pero el comer con las manos sucias no me afecta. Lo que ingiero no me afecta, lo que me afecta es lo que sale de acá. Es lo que sale de mi corazón. El corazón es el centro de la adoración a Dios. Y si el corazón no está involucrado, entonces en realidad no hay nada. Por lo tanto, el legalista no descansa en la fe, en el único que puede restaurar la condición perdida, pecaminosa e interna del corazón, en la gracia que hay en el sacrificio de Jesucristo en aquella cruz, sino en las reglas y en la manifestación externa por las cuales obran. Versículo 17 al 23, ya vamos terminando. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Ellos pensaron que fue una parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera, todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No te limpiarás espiritualmente haciendo todas estas prácticas religiosas. Jeremías lo anunció de esta manera: aunque te laves con lejía,
y amontone jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová. No importa si te echas lavandina sobre la cabeza, no importa cuánto jabón te pongas, nada va a quitar el pecado que hay en tu corazón. Nada va a cambiar tu condición. Nada. Solo Jesús. Oh, graba esto, solo Jesús. Amén. Solo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y ese eres tú. Él vino para eso. Necesitamos una limpieza del corazón. Tú la necesitas. A mí ya me lo limpió. Específicamente, tú si no lo tienes, necesitas esa limpieza. Y eso lo hace Dios por medio de Jesús. Estos legalistas seguían en obediencia un conjunto de reglas otra vez para alcanzar el favor de Dios. Nosotros obedecemos a las reglas porque hemos alcanzado el favor de Dios. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Estos legalistas obedecen para poder ser aceptados, pero nosotros obedecemos porque ya hemos sido aceptados por Dios. Estos legalistas obedecían para poder ir al cielo. Nosotros obedecemos porque ya entramos en el camino que nos lleva al cielo. Por lo tanto, deja de amoldarte a las cosas externas y enfócate en el corazón. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana ante la presencia de Dios? Es muy fácil convertirte en un fariseo. Es muy fácil cambiar tu corazón y sacarlo de Dios y ponerlo en las cosas que se ven en este mundo. Lo que Jesús le estaba diciendo, no necesitas viajar cientos de kilómetros para encontrar la fuente de sus pecados. No necesitan indagar demasiado en las cosas de este mundo. Solo tienen que hacer una cosa. Miren su corazón. Mírense. Mírense cómo están. Barclay, un comentarista, dijo de esta manera respecto del versículo 21, que dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Este comentarista dijo, cada acto externo de pecado procede de un acto o elección interna. Cada acto externo de pecado procede de un acto o elección interna. Por lo tanto, Jesús comienza con los malos pensamientos. Porque lo que nosotros pensamos es lo que nos lleva luego a obrar en malas obras. Y continúa diciendo en el versículo 21, dice, los malos pensamientos. ¿Y qué continúan? Obras. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Cómo está tu corazón para Dios? ¿Cómo estás? Bien fariseo. O tu corazón está cerca del Señor. Le alabas con tu boca y con tus actos, pero tu corazón está lejos de Él. Examínate. Ojo con lo que estás haciendo. Dejen de prestar tanta atención a lo que decimos y hacemos y miremos más lo que hay dentro nuestro. Nuestras buenas obras y nuestros esfuerzos no enderezarán lo que por naturaleza está torcido en nuestra vida. Solo la gracia de Dios es la que puede volver a restaurar nuestro corazón. Así que, ¿cómo está en esta mañana tu corazón para con Dios? Amigo mío, no vengas a Jesús en esta mañana tratando de seguir un conjunto de reglas o leyes. ¿Qué tengo que hacer?
¿Qué cosas debo practicar? ¿Qué cosas debo guardar en mi vida para poder alcanzar el favor de Dios? Como lo hizo el joven rico. ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? No vengas con ese pensamiento de tener que hacer algo para que Dios bendiga tu vida. No hay esfuerzo humano que pueda ayudarte. No lo hay. Solo tienes que venir a Jesús en arrepentimiento y fe. Cree que Jesús es el único autor de la vida. Cree que Él puede resucitarte de los muertos como Él se levantó de los muertos. Si Él lo hizo, tiene el poder para hacerlo también contigo. Creyente, ¿qué le estás entregando a Jesús en tu diario vivir? ¿Buenas obras o intentos de obediencia para estar cerca del Señor? ¿Para que el Señor te mire con agrado? ¿O le estás entregando tu corazón? Hermano mío, no te frustres porque pecas. No te frustres porque has hecho algo malo. No por tu pecado el Señor no por tu pecado dejarás de alcanzar la gracia de Dios. Dejarás de alcanzar la gracia de Dios cuando tu corazón se aleje de Él. Acércate al Señor simplemente de esa manera. Señor, yo no puedo hacer nada, no hay obras que puedan agradarte, que pueda darte. Nuestras obras son como trapos de inmundicia. ¿Qué le puedo dar yo, hombre insignificante, a un Dios santo, a un Dios justo, a un Dios perfecto? ¿Qué le puedo dar yo? No le puedo dar nada, solo mi corazón. Ven de esa manera, entrégale tu corazón a Jesucristo y Él es el que hará la obra en tu corazón. Y cuando menos lo esperes, tu vida será completamente transformada. Porque es el poder de Dios el que endereza lo torcido. Es el poder de Dios que cambia el corazón. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, ayúdanos, Padre, a tener cuidado con el legalismo y procurar hacer cosas que te agraden y hacer cosas que nos lleven a estar aceptos delante de tus ojos. Ayúdanos a quitar eso de nuestra mente. Porque no hay nada que podamos hacer. Solo venir en humildad, en arrepentimiento, en humillación delante de ti. Por favor, Señor, trata con el corazón de tus hijos, con el corazón de tu pueblo. Gracias por tu sacrificio. Gracias por habernos provisto de tan preciosa salvación, de tan grande salvación. Ayúdanos a no descuidarlas. Pido, Señor, que en esta mañana tu palabra haya obrado en los corazones de aquellos que aún no te tienen. Sabemos que la fe viene a través de la predicación de la palabra. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Cuando tu palabra es expuesta, Señor, la fe se despierta. Y se llega a la convicción a través de tu palabra y tu Santo Espíritu obrando. Obra, Padre, obra, Señor. Trae salvación, trae libertad. Ayúdanos a vivir para la gloria de tu nombre. Solo porque te amamos. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, Señor. Pero solo porque te amamos. No para que tú nos des algo, Señor. Los ojos cerrados y la cabeza agachada. Amigo mío, hoy tienes la posibilidad. Has escuchado la palabra de Dios.
Has escuchado la invitación de Cristo para tu alma. ¿Quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador? Yo no puedo hacerlo. Ora allí en tu lugar. Ruégale al dador de la vida eterna. Ruégale a Él. Entrégale tu corazón. Solo dile, Señor, acá estoy. Acá estoy, un vil pecador. No puedo ofrecerte nada más que mi corazón, mi vida a ti, para que tú hagas de mi vida algo valioso. Pídele ahí en tu lugar, pídele. No dejes pasar el tiempo. Si hoy sales y el Señor llama a tu vida, ¿qué es lo que harás? El creyente deja de vivir una vida frustrada. El creyente deja de vivir una vida rendida, en frustraciones, en angustia, porque crees que nunca llenas las expectativas de Dios. Amigo mío, no puedes hacer nada. Ríndele tu corazón. ¿Creen que David hacía cosas que llenaban las expectativas de Dios? Claro que no. David era un pecador igual que tú, igual que yo. Cometió pecados viles y negros. Pero lo que David hacía era rendirle su corazón a Dios. Ríndese, creyente. Ríndete.